¿Qué es la educación socialista? Es un modelo educativo basado en los principios del socialismo, cuyo objetivo principal es formar ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad igualitaria y justa. Principales características eran igualdad de acceso, un carácter laico, orientaban hacia el bien común, educaban para el trabajo y buscaban una transformación social. La educación socialista fue un modelo educativo impulsado en México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río de 1954 a 1940 como parte de un proyecto más amplio de la transformación social, económica y política del país. Tuvo sus raíces en la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1917, hecha en 1954, que estableció que la educación debería ser socialista, gratuita, obligatoria y laica. Las principales ideas de este eran tener un carácter igualitario y colectivo, enfoque en la justicia social, educación como herramienta de transformación, rechazo de la religión, énfasis en la formación técnica y productiva y el anticapitalismo. Durante los principios del siglo XX se conformaron dos partidos políticos, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y el Partido Comunista Mexicano, PCM, influenciaron mucho en la transformación educativa del país durante este siglo. El PNR fue fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles. Su propósito era unificar las diversas facciones políticas surgidas tras la Revolución Mexicana y consolidar un proyecto nacional basado en los principios revolucionarios. Su influencia en la educación fue que la educación debe ser una transformación social y económica del país. Estableció que la educación debería ser socialista, eliminando la religión. Amplió las escuelas rurales y urbanas, vinculó la enseñanza con el trabajo y consolidó la identidad nacional. Por otro lado, el PCM fue fundado en 1919. Fue el primer partido en México inspirado en los principios marxistas. Aunque nunca tuvo el poder político del PNR, su influencia ideológica fue significativa sobre toda la educación. Este promocionó que la educación como herramienta de emancipación, impulsó programas educativos alternativos, fomentó el simbolismo magistral como herramienta para democratizar la enseñanza, cortar las tradiciones religiosas y fomentar un pensamiento crítico y científico. La reforma educativa de 1934 en México fue el momento clave de la historia del sistema educativo nacional, ya que introdujo formalmente el concepto de la educación socialista. Esta reforma fue impulsada como parte del proyecto del presidente Abelardo de Lerdo Reyes y marcó una nueva etapa de la construcción de una sociedad inspirada en los ideales revolucionarios. La reforma tuvo varios impactos, entre ellos la expansión de la educación rural, donde se abrieron varias escuelas rurales con actividades productivas como la agricultura. Los maestros rurales se convirtieron en agentes de cambio social. Otro impacto fue la resistencia conservadora, donde había una fuerte oposición por parte de la Iglesia Católica y sectarios tradicionales. También surgieron movimientos como los cristeros que revivieron las tensiones entre el Estado y la Iglesia. Otro impacto fue las polémicas ideológicas, ya que aunque muchos sectores apoyaban esta reforma, otros consideraban que era demasiado radical y autoritaria. Algunos críticos argumentaban que esta idea no se adaptaba completamente a una realidad mexicana. Durante el cadernismo se pueden considerar los siguientes logros: la expansión de la educación rural, la creación de instituciones educativas, el impulso del laicismo y la educación socialista, el combate contra el analfabetismo y la educación para los trabajadores. Algunos desafíos que se presentaron son como la resistencia social y religiosa, la falta de recursos e infraestructura, dificultades para consolidar la educación socialista y el analfabetismo persistente. Los legados que nos pudo dejar el cadernismo pueden ser la ampliación del acceso educativo, el fortalecimiento del carácter laico, la vinculación de la educación con el desarrollo nacional, la revolución del magisterio y una gran semilla para reformas posteriores. Podemos concluir que la educación durante el cadernismo, influenciada por la reforma de 1934 y los ideales de la Revolución Mexicana, representó un esfuerzo para democratizar el acceso al aprendizaje, combatir el analfabetismo y vincular la enseñanza con el desarrollo social y económico. Aunque enfrentó resistencias sociales, religiosas y limitaciones de recursos, logró avances significativos en la expansión de la educación rural, la formación técnica y el fortalecimiento del laicismo. Su legado perdura en la visión de la educación como una herramienta de transformación y justicia social, pese a los desafíos de su implementación uniforme.